del desierto chihuahuense, aunque nos hemos centrado mucho en la parte como podemos decir como un estudio de caso para lo que es el norte de San Luis Potosí, que nos permite extrapolar toda esta vasta región pues tan importante, ¿no? Que yo creo que creemos que los estudios en esta zona, como hemos visto, pues han estado pues muy relegados en términos, yo me ubico desde la antropología, nos hemos centrado más a los estudios del sur, de lo que es Mesoamérica y la parte de lo que ha implicado toda la región de Aridoamérica ha sido muy poco abordada, contados pues las investigaciones que se han hecho, ¿no? En Chihuahua, Sariego, y bueno, yo creo que ahora ya hemos contado con instituciones que estamos ya abordando toda esta vasta región de nuestros desiertos de México, que pues yo creo que hay que mucho que decir, ya decía Bonfil Batalla, son ese México profundo, ¿no? Ese México profundo desconocido, y creo que esta parte, este evento que agradezco mucho a Dan y a través también de la universidad, pues que nos dé la oportunidad de abrir pues estos conocimientos. Yo creo que no somos muchos los que trabajamos la región, pero creo que todo esto que se está impulsando desde de estos coloquios, pues está llevando ahora sí a visibilizar estas regiones, ¿no? Estas regiones que pues vamos a encontrar toda una riqueza de patrimonios que están invisibles, y eso es parte de lo que hemos también venido haciendo en el Colegio de San Luis en el área de estudios del desierto, en ir develando toda este trabajo, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto compartirles esta investigación, ¿no? Que venimos, va a ser una presentación, sí, podemos decir, de un carácter muy, todavía, muy centrado, ¿no? En una temática que creemos que es importante, ¿no? Porque es desde cuando yo me hago la pregunta, ¿en qué se sustenta la cultura del desierto, ¿no? Yo empezamos a indagar toda esta perspectiva, ¿no? De todos estos conocimientos, saberes de esta región, ¿no? Y bueno, yo ahorita sostengo que una de las bases en la que se fundamenta la cultura del desierto es precisamente en una vocación ganadera, ¿no? Y una vocación ganadera no pensando en el ganadero rico, ya decía los estudios anteriores, ¿no? De esos señores del ganado, ¿no? Sino de una ganadería centrada en lo que son los sistemas de pastoreo, ¿no? Yo sí quisiera iniciar esta presentación en una publicación que hizo en 2006 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que publicó que la existencia, dice, las lagunas de conocimiento sobre la sostenibilidad del pastoreo y sus tierras de pastoreo, es donde se menciona que a pesar de que millones de personas lo practican en el mundo desde hace miles de años, es aún, fíjense, se practica desde, se tiene ya, porque es el primer rumiante, la chiva, la cabra, que se domestica desde 10.500 años antes de Cristo en el Egipto y Siria, que se traduce en Europa, pues hace nada menos que 7.000 años. En México tenemos este sistema, lo tenemos relativamente nuevo, hablando de esas antigüedades, pues que tenemos que 500 años, entra en el siglo XVI, XVII, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, esta es la parte que mantiene dice, millones del mundo lo hacen y es muy escaso el vínculo que esa actividad mantiene con el territorio. Es una llamada de atención que nos hace el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
Y incluso parece que había una propuesta de en este año definir el sistema de pastoreo como el año del pastoreo, ¿no? No sé en qué quedaría, pero bueno, esta es una perspectiva que empezamos a volver y a visibilizar estos sistemas, ¿no? El pastoreo ha mantenido un interés entre los antropólogos siempre muy, muy importante por su carácter de movilidad, donde se construyó un estereotipo del pastor nómada como hombre valiente, feroz, independiente, fuerte, de mirada amable, y que se caracterizaba como un pastor con un orgullo de una altivez y un fuerte sentido del valor, ¿no? Y un gran sentido de la nobleza pastoril, ¿no? Entonces, todos estos estudios, porque empezaron en los 80, después tenemos un olvido y se invisibiliza toda esta. Hay una revista, El Pastorales, que donde los estudios empiezan a bajar. ¿Por qué dejamos de estudiar esto, no? Y estos estudios indicaban, ¿no? Que estos pueden incluir necesidades nutricionales y económicas del propietario del ganado y su familia, con disponibilidad de agua para las personas y para los animales, la disponibilidad de pastos naturales y alimentos, ¿no? Y su ubicación en los mercados para ventas de ganado, ¿no? Entonces, los sistemas de pastoreo requieren de una especialización en el cuidado y manejo del ganado. Todo este repositorio de saberes es fundamental para enfrentar los desafíos de los climas áridos y semiáridos, ¿no? Entonces yo aquí quisiera empezar, si Georgina me pasas la primera diapositiva, por favor. Sí, ya la pasaste, ya está a vista, ¿no, verdad? La primera diapositiva, Georgina, ¿la están viendo? ¿Los mapas? Sí, es la diapositiva 2, por favor me la pones. Sí, ya es, pues me parece que ya está ahí, ¿la pueden ver ya? No. Todavía no, hay que separar un poquito, ¿no? Ah, ¿se tarda? Creo que no. No, todavía no se ve. Algo está pasando por ahí. No, todavía no se ve. No, ¿la ven ustedes? No se ve. No, no se ve, doctora. A ver, déjenme. Es necesario que dé PowerPoint como modo proyectar normal y de ahí ya va avanzando. Bueno, mientras ahora sí. Bueno, sí se ve. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí se ve. Fíjese, los desiertos en el mundo, vamos a ver que abarcan pues casi el 40% de todo el ámbito territorial, ¿no? Donde sobreviven un 34% de la población total del planeta, ¿no? Entonces vamos a ver que precisamente yo en este mapa quiero plantearles, porque es muy importante ver esa relación hombre-medio ambiente, ¿no? Vamos a ver precisamente que todas las áreas, zonas áridas del país, coinciden con todas las regiones pastoriles, si se fijan, a nivel mundial, ¿no? Y precisamente es lo de en medio, donde está el Ecuador, ¿no? Donde es precisamente ese el meridiano que nos va a marcar a partir de los 23 grados hasta los 60, donde están los desiertos del mundo, tanto para el norte, el trópico de Cáncer, como para el polo sur, el trópico de Capricornio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo precisamente esa relación hombre-medio ambiente va a tener que ver con pues el sistema, ¿no? Cómo el hombre se va a adaptar a estos sistemas, ¿no? Si me pasas la siguiente, por favor. Esta es una
La siguiente. Híjole, sí está muy lenta a ver si no nos tardamos mucho por la lentitud de ir pasando las diapositivas. No pasa, ¿verdad? No sé si sea mi red, pero no cambia. No cambia. Esto nos va, es que sí traigo bastantes imágenes que tendríamos que ver, pero ¿qué tendrá que ver, Georgina? Pienso que sí. De hecho, voy a pasar más rápido para centrarme en aspectos más importantes. Entonces sí es importante que sí haya una forma más rápida de ir pasando las diapositivas, no sé, por ahí, la cuestión técnica. No quiero. No, ¿verdad? ¿Ahí cambió? No. Ay, bueno, esta no pasó la diapositiva que les quería mostrar. De hecho, si quieres ir pasando la siguiente, esta es la fíjese, el trópico de Cáncer empieza en el norte de San Luis Potosí. Esta es una, donde nos va a hablar de estas cosas horribles. Viendo la siguiente, por favor. Donde nos va a hablar, esto es aquí en Guadalupe del Carnicero. Bueno, Adán debe de conocer antes de llegar a 14, donde exactamente nos va a marcar dónde inician los desiertos, ¿no? Los desiertos en este meridiano a nivel mundial, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Entonces vamos a ver que precisamente el caprino, hace cuenta, es el camello del desierto, ¿no? Es el animal que solo se va a adaptar a estas zonas, ¿no? Y vemos precisamente cómo está este sistema a nivel del mundo, y vamos a ver México, vemos en los niveles de abajo, México está entre las producciones más altas a nivel incluso a nivel mundial, ¿no? Si se fijan, ahí está la chivita, tenemos a Brasil, que es el otro país de América, que también tiene una alta producción, y vemos toda la parte de África y Asia, ¿no? Algunos, pero vamos a ver cómo precisamente México se constituye como un país, lo vimos, pues todo el desierto que tenemos en el país, más de la mitad es desierto, ¿no? Este sistema de actividad productiva. Si podemos seguir en la siguiente. Esto es para mostrar cómo pues son aspectos que son muy importantes que nosotros tengamos que ir definiendo en términos de por qué, ¿no? No es casual que también este animal se haya adaptado de una manera excelente desde que lo trajeron los españoles a México y que se hayan desplazado precisamente a estas zonas áridas. La siguiente, por favor. Entonces yo voy a ir adelantándome un poquito. ¿Cuál es el valor de los territorios de pastoreo, ¿no? Entonces yo creo que el pastoreo es una fuente de desarrollo rural sustentable, es altamente potencial para la alimentación de las culturas. La adaptación en estos medios requiere de una elaborada cultura que les ha permitido su supervivencia en condiciones de aridez y es una alternativa al cambio climático, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos explicar los territorios de pastoreo. Las generalizaciones de los sistemas de pastoreo tienen un valor muy limitado, ¿no? Ya que su explicación va a implicar toda una serie de respuestas porque va a abarcar toda una serie de elementos que son que tiene que ver con el entorno físico, con el entorno social, con el entorno incluso cultural. Entonces, es una complejidad de relaciones en un medio ambiente donde el territorio y el pastoreo requieren de estudios detallados en su dimensión espacio, temporal, social y político, ¿no? Si seguimos en la que sigue, por favor.
Entonces, por eso es muy importante ver qué pasa en esto, en esta cuestión de territorio. No nada más vamos a ver que ya hemos visto cómo desde la relación medio ambiente ha sido un tema que hemos abordado mucho en antropología, ya que la noción de espacio y territorio pues va a explicar todas esas relaciones con la sociedad, ¿no? Donde se ha marcado cómo se organiza la vida y movimientos de los ganados, sus residencias conforme los tiempos, los ciclos estacionales en condiciones ecológicas y ambientales específicas, ¿no? Por eso es que estas relaciones que una sociedad mantiene con su medio ambiente son unívocas y no pueden ser reducidas solamente a respuestas adaptativas, ¿no? Que es una visión más biologista y que nosotros pensamos que más bien más que el hombre se adapta al medio ambiente, el hombre va a adaptar el medio ambiente a sus propias condiciones, ¿no? Por lo que esta aportación a un enfoque ecológico consiste en mostrar toda esa creatividad de cada cultura en su manera de socializarla, ¿no? Y evita esa disociación de la esfera entre la naturaleza y la acción humana, ¿no? Bueno, lo hemos visto, la siguiente, hemos visto que lo ha abordado mucho la antropología para poder explicar precisamente cómo el hombre interviene en la naturaleza y es la cultura, ¿no? La cultura es cómo el hombre irrumpe esa naturaleza y es donde está la cultura, ¿no? Y la cuestión y el trabajo es la cultura. Nosotros partimos para este estudio desde la visión de la ecología cultural política, ¿no? Que maneja qué es el control al acceso de los recursos básicos por una sociedad, donde el ser humano adapta, que no se adopta, a la naturaleza sus propias condiciones, ¿no? Que esa es la parte de decir, no es solo una cuestión de adaptación, es toda una cuestión de cómo el hombre también va a adaptar esto a sus propias condiciones, ¿no? Entonces, esta es la pregunta problemática, ¿no? Que nos planteamos desde la ecología cultural. Es la naturaleza como mercancía, ¿no? ¿De quién es la naturaleza? ¿Qué relación mantenemos con la naturaleza? ¿Y quiénes son los responsables de la naturaleza, ¿no? Esta es un poco la perspectiva la siguiente que vamos a estar nosotros manejando y manejamos esta noción de territorio, ¿no? Yo tomo la de Baudelaire, pero hay varias donde es esa porción de la naturaleza y por lo tanto del espacio sobre que una sociedad va a reivindicar a todos o a todos un derecho al acceso y control de esos recursos, ¿no? Donde la sociedad es la que va a determinar a controlar y apropiarse de los recursos que es capaz de una explotación. Por lo que tanto, la sociedad requiere de una organización social que determine conductas, reglas, normas para poder manejar su propio sistema territorial, ¿no? La que sigue. Entonces, el territorio en realidad, la que sigue, Georgina, es una apropiación. ¿Cómo nos apropiamos, no? Y es esa apropiación del grupo para asegurar su reproducción y satisfacción, ¿no? Sus necesidades vitales, que no van a ser solo materiales y simbólicas, ¿no? Vamos a ver que hay todo un factor de esa apropiación, ¿no? Y esa apropiación nos lleva, obviamente, a cuando hablamos de las identidades territoriales, ¿no? Como el hombre también es parte de esa identidad, que bueno, no lo voy a abordar aquí, pero queda suscrito, ¿no? Entonces, vamos a ver que ese tipo de apropiación va a llevar a una confrontación de intereses por los grupos en disputa para su uso, regulación, protección y todo. Entonces, por eso yo creo que esta apropiación del territorio obviamente nos lleva a un ámbito, ¿no? Que tenemos que plantearnos todos, que es el ámbito del poder. Y es donde está precisamente la cuestión política, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos territorios ganaderos, no? Entonces, vemos que para poderse apropiar de un territorio en términos de acceso y control, ya lo habíamos dicho, es precisamente
donde los hombres, va a establecerse todas unas reglas de orden social donde los hombres van a retomar esos recursos de los cuales ellos dependen para su práctica ganadera, ¿no? En esta perspectiva, las sociedades pastoriles no constituyen solo una reproducción material de carne, leche, cuero, etcétera, ¿no? Sino también el contenido que representa su entorno y sus recursos para su propia reproducción, ¿no? Bueno, esta es un poco la cuestión más teórica que muy general se las planteó de cómo estamos abordando esta perspectiva para la región de los territorios pastoriles. ¿Qué pasa, no? Sí, aquí tengo unos datos, son datos muy estadísticos, pero efectivamente los datos son indicadores y como indicadores hay que verlos. No podemos ver decir y basarnos en esto, ¿no? Siempre se ha confrontado con la etnografía. Y la idea de esto es nada más ver cómo están los indicadores de esta práctica en el mundo, que les puedo decir casi está en el mundo invisibilizada, porque al final de cuentas la ganadería extensiva requiere territorios y como vemos a partir de la antropología cultural política, precisamente hay que vaciar esos territorios, ¿no? Y es una problemática que vamos a ir abordando conforme la exposición y vemos cómo precisamente en estos países, estamos hablando de más de 1 billón, ¿no? de cabras a nivel mundial con una predominancia, como lo vimos en el mapa de China, la India, ¿no? Y vemos cómo México está como en el lugar veintitantos. México, antes de los 90, estaba en el 5º lugar a nivel mundial. Ahorita, bueno, ya bajó, pero ahorita vamos a ver todas esas consecuencias, ¿no? Y vemos cómo esto, y esto, como les digo, hay que tomarlo como datos. Todos los que trabajamos en el campo sabemos que la gente normalmente oculta los datos sobre los animales que se mueren, que van, los apoyos. Entonces, es tomarlo, todas estas estadísticas con esa precaución, pero veámoslo como indicados para marcar cómo está este tipo de producción. ¿Qué pasa en América, no? En América, pues vimos que los principales productores, fíjense, si no, México ha sido uno de los principales productivos a nivel mundial, pero está sobre todo México y Brasil, ¿no? Que son, aquí tenemos un pastoreo en América, está Argentina, que tenemos mucha relación con estos tipos con académicos de estas regiones en la Patagonia, que lo realizan los mapuches. Aquí es una transhumancia en el altiplano potosino, estas son transhumancias en Neuquén, en la sierra de la Patagonia, donde pues siguen, imagínense en Brasil, ante el poder de la carne, pues la ganadería está menor, pues ha tenido una baja, pero sin embargo han hecho un trabajo muy interesante en Argentina, reivindicando estos sistemas pastoriles que, bueno, esperamos plantearlo más al rato. Generaron una ley caprina, que en México no la tenemos, que es diferente a una ley ganadera, porque precisamente la ganadería extensiva y trashumante requiere un uso del territorio diferente, ¿no? Estamos con una ley ganadera de tiempos de la mesta, ¿no? Y homogenizan una ley ganadera tanto para un ganado mayor como para un ganado menor. Pero, ¿qué pasa? La siguiente, por favor. ¿Por qué en América? Vamos a ver, estos son datos porque yo creo que hay que problematizar, ¿no? Problematizar, ¿qué pasa? Fíjese, la producción de cabras en América tiene una baja del 2012 al 2014, después como que tiene una subidita. ¿Qué pasa? Pues no es casual, ¿no? Porque en América ha estado articulado al contexto global, donde es claro que tanto México como Brasil redujeron en el 2012 al 2014 sus niveles de actividad ganadera extensiva ante el dominio de las grandes empresas agroalimentarias, obviamente en el contexto de la economía alimentaria de Estados Unidos, que fue del 2012 al 2013, y en México proliferan las agroindustrias, como estos sistemas agroalimentarios. Y pasa en Brasil, es el impulso a los agrocombustibles. Y son
No es casual que siendo los dos países de América con más producción, hablamos sí de un sistema, ¿cómo ha sido visto el ganado? ¿No? Ha sido visto como de pobreza, y eso no, todo el mundo lo sabemos, como una actividad de pobres, precaria, que solo la realizan pues de manera, las familias, sí, ha sido de carácter familiar, si quieren, pero la hemos visto como, ¿por qué? Porque no, supuestamente para estos sistemas económicos, este sistema de producción de carácter familiar, pues no tiene una perspectiva económica más grande. Entonces, ¿qué se ha tratado de atacar? Bueno, después vemos que hay un crecimiento diferente, ¿no? Pero vayamos a México. ¿Qué pasa en México? Vayamos acercándonos en el siguiente, por favor, a Georgina. No, es que era antes donde se ve dónde esta producción precisamente de los que les plantaba en América tiene esa baja, precisamente en estos años y luego sube. Y que vemos, no es casual, todas las industrias agroalimentarias en Brasil que les expliqué. Ahora sí, vamos a México. Vean en México, en México, pues casi todo el país ha practicado este tipo de actividad, en menor, en mayor. Pero vamos a ver, porque esto es muy importante, ¿no? Que precisamente el nivel más alto, pues lo tenemos precisamente en la región. Tenemos San Luis, Zacatecas, Coahuila como regiones muy altas. Y tenemos otra región muy productiva que es las transhumancias que Chevalier las ha registrado desde el siglo XIX entre Puebla, Guerrero y Oaxaca, que es otra zona que vamos a encontrar árida del país, ¿no? Y bueno, vemos exactamente los demás estados, pues Chihuahua, incluso Durango, pues ante el predominio de la carne han bajado mucho su producción, que vamos a ver son producciones muy bajas, pero bueno, también no son las condiciones propicias, no es casual que estos estados que estamos mencionando aquí sean productores. Nuevo León tiene muy poca producción, pero está en una media que la vamos a ir viendo. Otra área de Guanajuato, todo con producciones. Pero vamos a ver que precisamente son los estados, si me pasas la siguiente, que son los estados que han tenido esta producción. En México, pues llegamos a tener más de 10 millones. Ahorita actualmente se está hablando de 8 y casi 9, pero con estas bajas, miren, vamos a ver, Puebla y Oaxaca tienen la mayor producción, pero siempre la tuvieron. San Luis Potosí fue el que tuvo predominancia a nivel nacional de este tipo de producción. Nosotros hemos seguido estadísticas desde el siglo XIX, y hasta lo actual. Ahorita los últimos censos que tenemos son al 17, los más actualizados, y van bajando, ¿no? Por ejemplo, era Coahuila, San Luis, bueno, Guerrero, que es de esta zona, y algunos países, pero si vamos a ver, son los estados del desierto chihuahuense, que ahorita lo vamos a determinar bien, a excepción de Guerrero, que ya vimos acá, que también ha bajado mucho, bueno, Michoacán que se mete, y Guanajuato, pero que ya son sistemas incluso más estabulados con otro tipo de tecnificación. Y vemos en la otra lámina esta baja, ¿no? Vean nada más la baja, que precisamente hablábamos de esos años de entrada de todo este proceso del sistema agroalimentario, ¿no? Entonces, no es casual que precisamente veamos qué pasa, ¿no? La siguiente, por favor, Georgina. Esto es muy importante que hablemos cuáles son esas regiones ecológicas ganaderas, ¿no? Vean nada más, tenemos de áridas, de zonas áridas y semiáridas, tenemos, yo creo que el país pues, tiene más del porcentaje, de la mitad del territorio, pero es muy importante y ya se ha marcado las precipitaciones pluviales, ¿no? Si nosotros vemos, fíjese,
menor a 350, que hablamos de esta cubierta vegetal, ¿no? Que es con climas secos. Y precisamente, ¿quiénes son los estados representativos? Pues nuestros, a excepción de las Californias, nuestro desierto chihuahuense son los estados, ¿no? Y Sinaloa, bueno, que se cuela por aquí, pero tienen ciertas regiones. Cuando hablamos de árido y semiárido, ¿no? En cambio, el semiárido, pues sí tiene ya arriba de 350 a 60 precipitaciones pluviales, y también vamos a encontrar nuestros estados del desierto chihuahuense, que ya se incorporan Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que caracteriza a nuestro desierto chihuahuense? Si le sigues a la siguiente. Entonces, vamos a ver qué es el desierto chihuahuense, ¿no? Que es, yo creo que, como se ha mencionado, uno de los desiertos que más diversidad que tenemos, ¿no? Con tierras áridas y semiáridas, ¿no? Con una gran extensión y que, bueno, aborda todos estos estados. Creo que de aquí ya todos sabemos mucho del desierto chihuahuense, que abarca y atraviesa, no aborda, ahorita lo vamos a ver en el mapa, ningún estado completo, ¿no? No se maneja a nivel de una división política, sino de una división territorial, ¿no? Me decían una vez que lo presentaba, ¿y por qué no se llama el desierto de Coahuila? Porque es el que más abarca el estado, ¿no? De Coahuila, ¿no? Pues es que en Chihuahua inician los estudios de este desierto, ¿no? Entonces, fíjate, es una precipitación endorreica, ¿no? De cuencas cerradas y lo muy importante, que limita al oeste la Sierra Madre Occidental y con la Sierra Madre Oriental, que le dan un sistema, bueno, aquí los biólogos me pueden pueden ampliar todo esto, pero yo lo hablo de manera muy general, porque es precisamente las condiciones que propician un clima especial que nos diferencia con el desierto de Sonora, ¿no? Por eso yo decía en alguna ocasión, hablemos de desiertos, porque ni siquiera el desierto chihuahuense es homogéneo, ¿no? Pero, pero veamos, ¿no? Entonces son y que ves precisamente utilizado por el hombre para la ganadería extensiva, la explotación de salinas, pues que tenemos toda la cuenca del Salado, ¿no? Que también hablamos de esas aguas salinas de la región, ¿no? Y son alternativas, ¿no? Para la ganadería con precipitaciones, fíjense, menores a los 300. Entonces estamos hablando de un desierto. Yo siempre uso la palabra desierto, ¿no? Más que árido, semiárido, ¿no? Pero me gusta, estamos hablando de un desierto, zona árida, menos de 300, ¿no? Entonces, sigue a la siguiente, perfecto. Entonces, aquí es donde marcamos, fíjense, lo amarillo, que espero que se note bien, lo amarillo es lo que abarca el desierto chihuahuense. Si se fijan, pues no abarca Arizona, Nuevo México y Texas. Entonces, vamos a ver, lo amarillo abarca estas regiones. Y es precisamente, fíjense, en estas zonas donde vamos a encontrar todo este sistema de producción. Incluso puse Texas, porque Texas tiene un nivel de producción alta. Acabamos de revisar el censo agrícola de Estados Unidos, y Texas tiene casi 1 millón de chivas, ¿no? Y vean, es parte del desierto, y vamos a ver cuáles son nuestros estados productivos otra vez: Coahuila, Zacatecas, San Luis, Nuevo León. Lo que pasa es que Nuevo León abarca solo una puntita acá por donde está precisamente el puerto del aire. Esto solamente abarca de Nuevo León la puntita que está pegada a San Luis del desierto chihuahuense. Por eso es que Monterrey, pues, sí tiene una producción, pero es media, a comparación de Zacatecas, de Coahuila, de estos estados que han mantenido toda una producción. Pero bueno, Monterrey es un estado más de carácter industrial que han perdido, y tiene un área muy pequeña, ¿no? Entonces, esta es una parte que vamos a ver que no es casual. Entonces, vemos aquí, esta del desierto chihuahuense, vamos a ver ¿qué es? Estos son los pastos. Les quise poner fíjense, altitudes, tiene que tener estas altitudes de 200, que es importante
cargado de una variedad de cactus, ¿no? Aquí hablamos de todas las fibras, es una región de fibras, lechuguilla, candelilla, que es donde el hombre las ha utilizado para su propia reproducción, ¿no? Y con estos relieves, ¿no? Que van a estas alturas con pozos, norias, aguajes, que precisamente nos habla de cómo el hombre en el desierto, nunca ha habido agua en el desierto. El problema del agua en el desierto actualmente es que se han perdido todos esos usos eficientes de cómo utilizar el agua, ¿no? Entonces, esos son los problemas que hemos visto y que hemos estado viendo en varias conferencias aquí. Sí es el problema del agua, pero el hombre siempre ha tenido un uso muy, muy sabio de cómo usar el agua, ¿no? Mientras no haya todos estos proyectos extractivistas. Este es un paisaje de pastos. En la foto que veo ahí, ese es el pasto. No vamos a ver el pasto como lo vemos para las vacas. El pasto está compuesto de esto precisamente que viene en el cuadro, ¿no? Matorral semidesierto, matorral de Piamonte, sí, si quieres arriba, nomás era ver una foto de lo que es el pasto, ¿no? Me dicen los señores cuando yo empecé, aquí están los pastos, y yo esperaba ver el verde, no, es esto. Y fíjense cómo en esta región, el porcentaje que nos da, lo que comen estos animales son los chaparrales y los arbustos. Tenemos 38, 20, más del 70% de la cubierta vegetal, y eso es lo que comen todas estos es el alimento arbustivo donde ramonea todas estas chivas, ¿no? que se plantean en esta región. Vamos a ver agricultura, tiene un 13% de agricultura, ¿no? Y vamos a ver toda una serie. Entonces, estamos hablando de una vocación, de una región, pues que no sabe, cuando hablamos de los del norte, pues son cazadores, cazadores recolectores, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a ver con más detalle. No son tierras aptas para la agricultura. Vean el porcentaje que tenemos, ¿no? Y ahorita, si quieres, decís en la siguiente. Entonces, es que no sé si tenía. Bueno, entonces, ¿cuál es la región que nosotros trabajamos? Fue precisamente esta región, lo abordadito que está aquí, es lo rayadito café es el desierto chihuahuense, esta parte es del San Luis, la zona que consideramos de caprinos, porque es el altiplano quiere decir que hay planos y altos, porque es importante, las cabras son trepadoras, arbustivas, requieren esto. ¿Por qué no tomamos, para los que conocen San Luis, esta parte de las salinas? Porque son planos donde es propicio para la borrega y la vaca, ¿no? Pero es precisamente, y tomamos el caso de San Luis Potosí porque puede ser extrapolado a todas esas unidades familiares que tenemos en el desierto chihuahuense, en todos estos estados, ya vimos, hasta Estados Unidos, que practican este tipo de producción, ¿no? Y las que sigue, y efectivamente, ¿no? El chivero tiene muy claro, ¿no? Dice, pues es que la cabra, es que aquí lo que se da es la cabra, ¿no? Aquí dicen, podemos cultivar todo esto, pero no se da, ¿no? Dicen, pero pues no se da, ¿no? Eso es lo que dicen. Y dicen, aquí realmente, ¿por qué? Porque de la cabra sacan todo. La cabra es lo más aprovechado, ¿no? Según como nos mencionan ellos, lo que más se aprovecha. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar es precisamente cómo el sistema trashumante que practican los pastores, visto para el caso, pero esto hablamos desde también en Puebla y que manejan la transhumancia, porque es muy importante este concepto para poder mostrar la importancia de la movilidad de las chivas, al menos que tenga sistemas muy tecnificados. Ahorita yo he aprendido mucho de los veterinarios, de los agrónomos, yo no conocía ni una chiva, ¿no? Pero dicen, es que si no sale, que es trepadora, pues se empiezan enfermedades en las pezuñas y todo, hay que moverlas, hay que caminarlas, ¿no? Nos dice la gente. Entonces se configura, fíjese, el sistema transhumante como algo pues, que permite precisamente esa forma del ganado, ¿no? Entonces la movilidad
es una estrategia que se ha usado desde años. Hay rastros, cuando les hablaba desde los sirios, desde la edad de piedra de las transhumancias, ¿no? Donde la importancia de mover los ganados hacia zonas, hacia en las zonas donde va a haber pastos, cultivos y hierbas que permiten que esta movilidad no deprede un espacio y permita ocupar otro espacio, ¿no? Por eso se llama también ganadería extensiva, ¿no? Y esto está marcado por toda una estacionalidad, no es casual, ¿no? Estos movimientos donde van a ver que se aprovechan todos estos pastos de temporada que representan una estrategia para regular todos este tipo de alimentos, ¿no? Por eso es que no es solo una condición aberrante que a veces lo hemos visto mucho que ocurre en estas zonas marginales, ¿no? Sino que es una respuesta generalizada para apoyar la ganadería durante los crecimientos de las plantas como recursos, o sea, sin afectar la biótica, ¿no? Que es una parte que se va a demostrar. Entonces, por eso la transhumancia nosotros lo manejamos, y no nosotros, se ha manejado en España, ¿no? En España yo puedo decirles que ya las rutas pecuarias ya son patrimonio de la humanidad. Está el Museo de la Transhumancia, ya incluso las hacen ya casi turísticas, y han respetado esas rutas pecuarias, ¿no? Las han respetado tanto que yo, una vez que estuve, que siguen pasando cada año por el centro de Madrid para cruzar el Arco de Alcalá, que ya se convierten, obviamente, en turístico. Pero fíjese desde cuándo respetan esas rutas pecuarias, cuando aquí casi hay que prohibirlas, ¿no? Entonces, esa movilidad van a buscar pastos y agua que permite precisamente un sistema rotativo y diversificado que es muy adaptado al territorio, ¿no? Por eso es ese desplazamiento alternativo de los hatos en condiciones, a regiones opuestas medioambientales con el fin de aprovechar los ciclos biológicos del territorio, ¿no? Entonces, si vas a la siguiente, ahí vamos muy bien organizaditas. Entonces, ¿cómo es visto la transhumancia? Y lo hablo en México, porque no es así en todos los lugares, el ganado tiene que moverse. Entonces, se dice que así es poco reconocido. De hecho, todavía creo que en el país ni saben que existe mucha gente, y ha generado muchas controversias, ¿no? En torno se maneja que las cabras deterioran el medio ambiente. Pues claro que lo deteriora, si no las mueves, pues claro que va a deteriorar el medio ambiente. Por lo que estas vías pecuarias son recursos, como ya les decía, que son básicos de infraestructura ganadera, donde discurre el tránsito ganadero, donde podemos ver esos paisajes ganaderos que a la vista del simple no lo vemos, pero el altiplano, el desierto chihuahuense está plegado de todo un paisaje pecuario que no conocemos, que habría que hacer casi un museo, ¿no? Como el Museo de la Transhumancia que existe en otros países donde se respeta, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Normalmente no miramos estos paisajes, ¿no? Vemos otras cosas, pero bueno, entonces, la transhumancia como cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cultura, porque tiene un valor donde esa modulación del paisaje, pues sí implica toda una propiedad, toda una herencia de origen, y hay aspectos materiales donde entran las tradiciones, los saberes, la religión. El pastor lleva al niño desde chiquito para que conozca los recursos, la flora, la fauna, qué debe de comer, qué no debe de comer la cabra, reconozca ese paisaje, ¿no? Hay toda una transmisión de saberes de este sistema de vida, ¿no? Y
Y yo, bueno, ahorita las transhumancias, podemos decir, en el altiplano, precisamente las definimos como un desplazamiento pendular, que es una ida y un retorno a un mismo sitio, ¿no? No es como el nomadismo, que el nomadismo son retornos, pero a diferentes lugares del espacio, ¿no? Del espacio o del territorio. No, la transhumante es un movimiento pendular de una ida y un retorno estacional entre dos puntos de complementariedad ecológica, que es la sierra y el valle, ¿no? Por eso esta movilidad está dada por todos estos ciclos climáticos en función de las lluvias y de las secas, ¿no? Donde los pastores en una relación de planeación practican esta sincronía de ciclos reproductivos de los animales. Les puedo decir pues que ya las transhumancias ya no se están realizando, y no porque no quieran, ¿no? Yo hemos hecho grupos de discusión y el ganado hay que moverlo porque si no, pues no podemos. Si tengo más de 100 chivas, tengo que hacer transhumancia, porque no es posible mantenerlas en un mismo espacio, ¿no? Que es lo que deciden. Entonces, fíjese cómo la importancia de la sierra y el bajío, el valle, ¿no? Como esos dos puntos, ¿no? La montaña, donde van a espacios más arriba de 12,000 metros, donde se encuentran todos esos sustratos y fuentes de agua que nutren a las cabras. El valle es donde están los ranchos, donde se lleva a cabo la vida social, cultural. Ahora actualmente les digo, ya no, o si hacen transhumancia, sobre todo cuando está muy fuerte la sequía, las han retomado, ¿eh? Yo he visto que casi es un sistema olvidado, pero que habrá que refuncionar, y se refuncionaliza en las secas. ¿Y cuál era? Era que se iba toda la familia, se pasaba 6 meses en la sierra, ahorita vamos a ver, y 6 meses abajo, ¿no? Ahí se pasa la siguiente. Aquí vamos a ver precisamente ese paisaje, ¿no? De la sierra y los valles, ¿no? Que el plano o el valle, ¿no? Entonces, de ahí vemos precisamente cómo la siguiente, si quieras, a esa mera. Vemos cómo en esta gráfica es porque son las actividades agropecuarias por dicho ecológico. Y hablamos de toda esta zona. Vamos a encontrar cómo los chaparrales, espero que se vea bien, está la zona rica, por eso hablo de territorios de vida, y así lo habla la gente. ¿Cuáles son esos territorios de vida? El Piamonte, no es hasta arriba de la sierra, es exactamente donde dice ganado caprino, áreas de majada, el chaparral, que es lo que comen. Es esa riqueza, el Piamonte, donde está el agostadero, donde están todos los arbustos, todo el chaparral que come, donde se da la lechuguilla, donde se da, donde también practican esta parte de recolección, y que ellos le llaman, ¿no? Precisamente esos son los cerros de vida, ¿no? Donde está la vida. Vemos ya las áreas de plano, pues son para la agricultura, que como vemos es muy mínima, ¿no? La parte que lo vimos, alguna agricultura de temporal, de riego, y que bueno, son en los planos donde vamos a encontrar pozos, el agua profunda. Acá en estas zonas del desierto, pues no vamos a encontrar casi ríos superficiales, pero es donde se están poniendo todas las agroindustrias, ¿no? Pero la riqueza está precisamente en el somontano, el Piemonte, donde están todos esos agostaderos, y son las áreas de majada, ¿no? Donde son las áreas más productivas del sistema de chivas, ¿no? Entonces, ¿qué permite la transhumancia? Si pasas al siguiente, Georgina. Entonces, es una alternancia entre dos espacios que permite precisamente cómo conviven tanto la sierra como los planos. Cuando vamos a encontrar casi puros planos, por eso les decía de esta parte de la salina, no vamos a encontrar la sierra, ¿no? Sino son los paisajes. Entonces, existe una complementariedad ambiental y social entre ambos, ¿no? Y el equilibrio, pero obviamente el equilibrio depende de que pueda
en sus respectivos calendarios a esos territorios de la sierra y el valle. Lo cual es donde vamos a empezar a ver cuál es el problema, y lo vamos a ver más adelante. Pues que ya no puedo ir porque ya están las mineras, porque ya cercaron, porque ya vieron. Entonces yo no puedo ya hacer y que yo no puedo hacer transhumancia. Entonces, ¿qué me va permitiendo disminuir mi ganado? Yo no puedo tener un promedio de 100 chivas si no hago transhumancia o las muevo, porque es imposible hasta para su propia alimentación en todo. Entonces, ¿qué hago? Pues disminuyo el ganado y va disminuyendo a no tener ya el espacio para poder realizar este sistema, ¿no? Bueno, aquí van hacia la sierra. Es muy interesante, ¿no? Porque ya yo cuando entendí la transhumancia fue cuando entendí ese dicho que todo mundo conocemos, vámonos con todo y chivas. Dije, esta es la transhumancia. Esto, aquí se reduce. Vámonos con todo y chivas. Sí va la familia. Si quieres, pásale al siguiente. Y fíjese, empezaban precisamente en esos ciclos anuales que inician los traslados en San Miguel, el 29 de septiembre, que es cuando empiezan las heladas, de ahí la noche de San Miguel, ¿no? Van a empezar a arriarlos hacia la sierra, ¿no? Entonces suben a estas tierras, a estas alturas de mayores de 2,000 metros cuadrados, donde se practica la caza, la recolección, como ya la habíamos visto, que son actividades ya de otoño-invierno. Y cuando bajan, fíjense, aquí esta es una parte muy interesante porque bajan precisamente en el estiaje, en febrero. El estiaje es cuando vamos a encontrar los niveles de agua más bajos y son los más peligrosos, porque si yo no hice, ellos suben en San Miguel, acaba de llover, acuérdense, las lluvias terminan en octubre, suben para no agotar los recursos abajo, se quedan todavía al agua y suben para utilizar los recursos de la sierra. Cuando bajo, están los recursos que quedaron para mantener al ganado mientras llegan las lluvias. Pero si no hago transhumancia, o los que no hacen transhumancia, se agotan esos recursos que se quedaron y obviamente vienen las sequías. Y el estiaje es una por eso están las pastorelas ahí, ¿verdad? Como las hemos registrado tanto. Son los estados de más, los sistemas rituales, precisamente de inviernos y de incertidumbres, donde se van a hacer de enero, casi empiezan en febrero las pastorelas, porque son esos elementos de incertidumbre, empiezan como rogaciones, precisamente para la lluvia, ¿no? Porque si no llueve para mayo ya consideramos sequía. Entonces, los que no hacen transhumancia, pues no hacen, pero se quedan abajo y se agotan los recursos. Cuando baja el otro, por eso hablábamos que debe de haber una organización entre los campesinos de saber incluso hasta la misma carga animal, que tenemos una región que en la sequía, y son los saberes de la gente. Es un ejido chiquito, ¿cuánto puede sostener una cabra el nivel del ejido de tantas hectáreas, ¿no? Una cabra pues 6 cabras, que equivale a una vaca, requieren estas zonas, cuando es muy baja los pastos, hasta 20 hectáreas, ¿no? Entonces la gente ha sabido, cuando se organizan, decir, no, viene la sequía fuerte, vamos a vender y vamos a quedarnos con 50 chivas cada uno, ¿no? Pero pues siempre va a haber el que tiene 500, etcétera. Y esa es una forma en que la gente conoce su carga animal. Ayer hablábamos de que había una sobreexplotación en Puente. Pues sí, pero hay que ver cuánto puede aguantar y ellos lo saben, ¿no? Pero implica toda una organización que determine
de decir, pues nos bajamos, el ejido tiene tantas hectáreas y solo aguantamos tener un promedio de 5,000 cabras. Entonces bajémonos, vendamos, etcétera, como una estrategia para las sequías, ¿no? Y evitar la muerte del ganado, evitar precisamente todas estas catástrofes. Aquí en la siguiente sí quisiera mostrarles, porque son los sistemas agroganaderos. Este es muy bonito, es en la Sierra de 14. Se me hace muy interesante porque tomamos la foto tanto en la época de secas como ya en la época de lluvias, donde hasta arriba, hasta el puntito, está el corral. Entonces todo el cirri, cuando llueve, un tipo terraza, y la lluvia permite fertilizar toda esta área, toda esta área con estos, pues con este sistema, ¿no? De aprovechar los propios recursos que tiene y aprovechar también el mismo abono de las chivas. En la izquierda, pues está ya lo vimos y ya, bueno, ahí hay ciertos ya cultivos, el maíz y algunos otros cultivos que están ahí. ¿Cómo es que aprovechan estos sistemas, ¿no? Ya parece que ya estos sistemas ya no están, porque como es la Sierra de 14, hay muchas mineras que se están poniendo ahí y bueno, están acabando con este sistema, ¿no? Y aquí yo creo que esta majada, ¿no? Que son estos de carácter temporal, miren, aquí es muy padre porque si ven las bardas, yo quería mostrarles esto, porque estas bardas de piedra seca, en algunos países, bueno, sobre todo en España, es patrimonio de la humanidad. Este tipo de barras que ayuda para los potreros y todo eso, pues vemos que está haciendo una destrucción, ¿no? Nosotros no las vemos, esta barda de piedra seca como una parte de ese, yo haciendo un recorrido, pues nos decían, es que esto, ahora que vemos, es patrimonio, es parte de los paisajes agropecuarios del desierto chihuahuense, pues que los vemos, están sustituidos ya por piedras con mezcla y bueno, están perdiendo todo ese valor, ¿no? Y bueno, vamos a ver, pero ¿qué implica todo ese sistema? Yo quise empezar con esto porque pues hasta Cervantes hablaba de los chiveros, ¿no? Dice, cerca de aquí tengo mi majada, en ello tengo fresca leche, muy sabrosísima queso, con otras y varias sazonadas frutas, no menos a la vista que el gusto agradable. ¿Quién de nosotros no ha llegado a una majada o a una... y te reciben con un jarro de leche de chiva hervido, un queso, unas tortillas, unos nopalitos? Y tú te pones a pensar, ¿esto es autonomía alimentaria? ¿Esto es soberanía alimentaria? Yo prefiero usar el término autonomía. ¿Están comiendo mal? No, pues como nos dicen, aquí pobremente te ponen el queso. La leche de chiva, nomás como dato, en los estudios dicen que es la que más se parece a la leche materna porque no tiene lactosa, que es muy sana para ahora en España, todos los chiveros donaron para el coronavirus, para la pandemia, a tanto leche de chiva, tanto a orfanatorio de niños, porque ayuda al niño, y asilos para apoyar ellos se solidarizaron. Y como les compraban su producto muy barato, prefirieron donarlo a los asilos porque ayuda mucho la leche de chiva. Aquí no la comemos. Un postre de calostro. Eso es cuando llego a la majada y digo, pues, para mí esto es la autonomía alimentaria, ¿no? Tienen todo, ¿no? Y bueno, las ratitas de campo, todo eso que todo el mundo tenemos, ¿no? Y es precisamente el tema que estamos abordando y que está ya por salir estos saberes del sustento, que vamos a ver cómo es la producción de chivas es lo que articula la alimentación del altiplano desde nuestra perspectiva. Aquí tenemos ordeña, elaboración de quesos, el cabrito, conjuntamente con estas actividades de carácter complementario que es el tallado de lechuguilla, la recolección
y la caza, ¿no? Ahí vemos la víbora, las ratas de campo, con una incertidumbre de la agricultura totalmente, que como lo vimos, es incierta cada año, pero son actividades complementarias. El tallado de lechuguilla, cuando vienen sequías, me tocó ver en el ejido de Zacatecas, nos tocó una sequía y había poca producción. Todas las casas se refuncionalizaron el tallado de lechuguilla. Apenas el año pasado, todos tallaban. Cuando me decía un estudiante, oye, pues no decías que ya es una actividad que ya no la hacen. Claro que la hacen en tiempos de crisis, aunque les paguen 15 pesos, como vemos el kilo, y la tienen que vender ahí en la tienda oficial de ahí, la mitad es con mercancía y la otra mitad en efectivo. Pero era una actividad que todo el pueblo, a cada casa que iba, se estaban tallando. Entonces, ¿cómo? Son estrategias y actividades complementarias ante estas catástrofes que estamos viendo, donde vamos viendo, ¿no? Cuando nos preguntamos, cuando nos dan un queso, nos comemos un cabrito, todo el trabajo que hay atrás, o nos preguntamos, ¿qué hay atrás de este queso de chiva que me están ofreciendo a 20, 30 pesos? Hay un trabajo de horas, todo un conocimiento del manejo de las chivas, de elaborar los quesos, de todo ese proceso. Nunca nos preguntas qué trabajo hay de nuestros chiveros atrás de todo esto, ¿no? No lo valoramos, y como nos dicen, ahora el Real de 14, ayer lo mencionábamos, la tal presidenta municipal anterior, Petra, prohibió que vendieran los quesos porque traía brucelosis, pero ella se hizo su marca. Volvemos a eso, el que anda con su cubeta ofreciéndonos los quesos de 20, cuando en Monterrey estamos viendo que de esta zona salen hasta 5,000 quesos a la semana al mercado campesino allá en Monterrey, todos estos productos que se venden allá. ¿Y qué es el queso? La elaboración como un trabajo de las mujeres, el principal sostén de esta familia, porque el cabrito, el queso, la misma chiva, y son alimentos que no solo para la alimentación de ellos, sino también para los otros recursos que tengan que comprar, ¿no? Y de ahí se sustenta todo este sistema, ¿no? De manera muy general, si quieres la siguiente, porque no es el tema y nos tardamos mucho tiempo aquí, es precisamente cómo se da ese ciclo anual de alimentos, ¿no? Que vamos a ver que nosotros lo hicimos a partir de aplicar etnografías alimenticias pues hicimos en varios ejidos, en todos los aplicamos varias etnografías a las familias, y vamos a encontrar precisamente cómo el clima, las secas, cuando nos hable de una disminución de queso, donde todavía hay más caza, fíjense cómo vamos a ver, hay más caza en estas secas, ¿no? Porque es una forma de permitir esta estrategia, y vamos a ver cómo ya con las lluvias, que son inciertas, es cuando hay más queso, como dicen, si hay lluvia, hay quesos, hay comida, empieza, la caza normalmente se relaciona casi todo el año, y igual la recolección con diferente tipo de alimento, ¿no? Que nosotros hemos recopilado más de 100 plantas de carácter medicinal, y casi más de 60 platillos que se organizan, que se elaboran a partir de alimentos de caza, de recolección, no de alimento comprado, sino de alimentos locales que tenemos ya recopilados, y sobre todo una parte muy importante, la cultura de la conserva. En el norte sí me gusta la carne seca y todo. ¿Por qué? Porque hay una cultura donde, ¿para qué voy a comer en el estiaje? Que empieza enero, febrero, a las secas, no llueve. Es esos orejones que comemos en Semana Santa, de todos esos, esta parte de la cultura de la conserva, no la observamos. Es una cultura que se está perdiendo, pero que la gente ha sabido hacer para sostenerse
las épocas difíciles, ¿no? Entonces, de seca sobre todo, de tener esos alimentos. Entonces hay toda una estrategia de saberes del sustento que, que les permite la sobrevivencia, que les ha permitido esa sobrevivencia, ¿no? Bueno, no me quedo más allá porque si no, es sobre alimentación implicaría, pero bueno, es decir, cómo el sistema chivero, el sistema es el que articula todas las demás actividades y alrededor de ella va girando la casa, la recolección, ¿no? Y otro tipo de actividades. Bueno, vamos, ¿cuáles son los problemas? Hemos detectado, pero yo creo que el principal fue la modificación al artículo 27 de la ley agraria, que permitió la venta y privatización de la tierra, la desaparición de la propiedad colectiva, el otorgamiento a concesiones mineras, los heliótricos, agroindustriales, tiraderos tóxicos, en zonas de ganadería extensiva y transhumancia. Actualmente ya por Vanegas, todo eso donde vemos todos las empresas agroindustriales españolas y todo, vamos a encontrar ya megagranjas con 10 millones de pollos que están poniendo en todas estas zonas que le hablábamos de esta riqueza de vida de estas poblaciones, ¿no? Entonces, aparte de esas políticas, está la desvalorización. Porque siempre hemos considerado al pastor como incapaz de tener una cultura ambientalista, su práctica es depredadora, de bajo valor, precaria, como realmente esa es la visión que tenemos en la generalidad, ¿no? Y pues obviamente es un escenario que ha complicado todo esto, ¿no? La siguiente, por favor, Georgina. Entonces, miren, esta es la región ganadera que nosotros determinamos y vean precisamente cómo tenemos chivas, por todos lados, si ven, y además de más de 200 cabezas y todo. Ahí está la minera, en lo amarillito se ven todas las mineras, las agroindustrias en lo rojo, toda esa parte, cómo está plegada la región ganadera de todo esto que nosotros llamamos megaproyectos, que incluso ahora consideramos también los megaproyectos la cuestión turística. Los proyectos turísticos, al menos como se están haciendo, en esta zona han planteado, sobre todo en esta área de 14, donde han multado a chiveros a ir a pastar a donde han pastado sus cabras por años, porque ya está como un área protegida. Y además por eso esa cuestión del área protegida hay que tener mucho cuidado. ¿Y quién puede acceder? ¿No? Teníamos un amigo chivero que tenía que pagar porque la forestal lo acusó por ir a pastar sus chivas aparte de un área protegida. Y dice, ¿y ahora dónde pastamos? Si siempre hemos pastado ahí. Entonces, todo esto está afectando. Entonces, si pasas la siguiente, bueno, ya es todo esto, ¿qué está amenizando todos estos territorios de pastoreo, el campo élico? Esta es una mega granja la que está ahí, de Lavachoco, que no nos han dejado entrar, tampoco a los parques eólicos, y bueno, todas estas mineras, ¿no? Fugaces. Entonces, seguimos. Aquí hicimos un perfil agroecológico, hicimos de casi todas las regiones, los municipios, pero este es el de 14, ¿no? Donde vamos a ver que en el plano, donde vemos maíz, ahí es poquito, pero vamos a ver precisamente estas casitas verdes, es exactamente donde son las mineras, ¿no? Donde vamos a encontrar precisamente estos matorrales que es el alimento que decíamos, el Piamonte, donde están las chivas, especial para las chivas, y vamos a encontrar que están las cabras. Miren, acá arriba vemos que hay un bosque de encino, imagínense, dicen que el cabrito de San Luis es el mejor sabroso porque come encino. Están las bellotas, acuérdense del jamón jabugo en Europa, es lo más caro, ¿no? Ves esos cabros. Aquí dicen, es que es donde se da, por eso dicen que es natural, ¿no?
de esta zona, y además que la cabra come más de 40 hierbas, ¿no? En estos ecosistemas, ¿no? Pues vamos a encontrar, digo, nosotros hemos recopilado más de 100 plantas, ¿no? De carácter medicinal y de cocina, ¿no? Nada más de esta región. Entonces vemos que es precisamente donde hemos visto que están estos proyectos, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son esos impactos, no? ¿Cuáles son estos impactos de todo esto que hemos visto, no? Obviamente la pérdida de la actividad está propiciando la migración de los chavos, aumento de esta pobreza rural, de seguirlos viendo, y bueno, ayer cuando veíamos lo de Puerto, esto es lo que acá también nos están diciendo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y qué tiene? Pues no, es que ahorita estoy esperando el apoyo para no hay agricultura, a veces siembran en seco para que les den los apoyos, ¿no? Y veo ahí que está el corral, pero tiene chivitas, pues sí, pero pues es de lo que están viviendo, ¿no? Y yo veo que de los quesos hicimos también etnografías con las familias económicas, ¿cuánto gana del queso? ¿Cuánto? Y el 70% de su presupuesto económico viene de la ganadería, ¿no? Hicimos encuestas a varias, y por eso las podemos definir como sociedades ganaderas, con este criterio, uno de los criterios económicos. Más del 70% venta cabrito, venta de queso, venta de chiva, descarte, es el 70% viven. Entonces, por eso sí consideramos ganadera, ¿no? La otra parte, la salarización como jornaleros, tanto en las agroindustrias como en la minera, dependencia alimentaria y pérdida de saberes de esta cultura, ¿no? Entonces, aquí es donde se muestra, adelante en la siguiente, precisamente estos deterioros, ¿no? Que, bueno, San Luis pasa de 1.200.000 del principal estado del país a, vean los años, los años no son, son cuando viene toda esta crisis y entra la modernización del campo, bajan, ahorita supuestamente hay una estabilización, la leche, el desierto chihuahuense era más de leche que de carne, ¿no? La producción era de leche, acuérdense de los dulces que compramos en Matehuala, las Glorias, la Cajeta Coronado, pero ha tenido una baja. Vean nomás la producción de leche. Va para abajo. Y vamos a ver precisamente con toda esta problemática, ¿no? que estamos mirando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propuestas, ¿no? que podíamos nosotros generar, ¿no? Pues es un autoconocimiento y conocimiento como una parte incluso del mismo chivero de decir la dignidad, ¿no? Decir mi actividad no es precaria, no es de pobre, sino, y además de un reconocimiento como de un desarrollo rural sustentable, ¿no? Que potencia la autonomía alimentaria de estas culturas pastoriles, la sostenibilidad del pastoreo como una alternativa al cambio climático. Y esto se los digo porque imagínense las miles de semillas que a partir del cierre que van dejando las chivas, ¿no? Ese excremento y el pisoteo, el producir miles de semillas y toneladas de estiércol diario, entonces aumenta esta biodiversidad, ¿no? Y va permitiendo fomentar, pues va, forestando la propia zona, ¿no? Sabemos que el aire, el cirri, el pisoteo permite todas este aumento, ¿no? Entonces es una medida preventiva, incluso por decirles algo, ¿no? En Europa lo están utilizando hasta como, ahora sí, a las cabras como bomberos, ¿no? Porque prevén hasta los incendios, ¿no? Hay programas, hay muchas formas, ¿no? Pero bueno, la autovaloración, ¿no? de esta producción como un legado histórico y cultural del país, aunque bueno, no, vamos a ver que también en esta región con los grupos indígenas del norte de México, del
Chihuahua, están los tepehuanos y todos estos, pues también practican este sistema de pastoreo, ¿no? Entonces, su visibilización, ¿no? Como esta fuente de sobrevivencia, ¿no? Sustentable en todas las zonas del desierto, un rescate de estas estrategias locales que apoyan una planificación del desarrollo en las zonas más marginadas, y podemos evitar la migración de jóvenes y el vaciamiento de estos territorios. Por eso es que dice la ecología cultural, bueno, en algunas lecturas, vacío el territorio para luego yo volverlo a ocupar, ¿no? Pero ¿quién lo ocupa? Y la difusión, ¿no? Difundir todo esto como el cabrito, los quesos, la leche, como alimentos sanos, sostenibles, ¿no? Toda esta gran variedad de dulces y postres que ya no lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ese registro, ¿no? De la producción de chivas, incluso yo he visto que en los censos agropecuarios no aparece ni siquiera para San Luis Potosí, que ha sido uno de los principales productores, esta actividad, ¿no? Te aparecen otras, ¿no? Hablamos de esas vocaciones regionales que tendrían que estar en esto, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué recomendamos? ¿No? Yo creo que son partes que tienen que salir también de estos encuentros que tenemos, declarar los territorios y rutas transhumantes como patrimonios, ¿no? Que se ha manejado ya en otros países, ¿no? Lo han hecho, ¿no? Estas rutas pecuarias, ¿no? Proponer una iniciativa de una ley caprina con la participación colectiva de los pastores para legislar sobre la protección de estos territorios del país, ¿no? Obviamente promover ferias, mercados, donde ya no se vea el queso de chiva que nadie nos gusta porque nos va a dar brucelosis, y no, al contrario, ¿no? Todos estos quesos de carácter artesanal, incluso el queso artesanal altiplanense, también como un alimento de patrimonio, ¿no? De denominación de origen, porque para que un elemento sea de denominación de origen tiene que ser todo de la región, ¿no? Pero bueno, eso son como muchos sueños que tenemos los del proyecto, ahora sí, de poder hacer esto, y proyectar un desarrollo de conocimiento pastoril desde abajo, donde los mismos pastores puedan enseñar esto. Esto es muy interesante porque en Europa han hecho... También allá se está perdiendo, ¿no? Pues no digo que casi lo ven como una cuestión ya del pasado, pero se están promoviendo escuelas pastoriles, ¿no? Como escuelas campesinas, donde los chavos, incluso urbanos, aprenden el oficio de pastores, donde los mismos pastores son maestros y bueno, entran también profesionistas y están enseñando. Incluso en Francia hasta les dan tierra a los chavos que dicen, bueno, yo no quiero estudiar, quiero el campo, ¿no? Y van chavos urbanos, aprenden este trabajo, hasta los dotan de tierra y vives de eso, ¿no? Ya vemos que con 1 o 2 chivas puede vivir una familia de 5 personas, pero bueno, estas escuelas, pero es más bien para ir fomentando generacionalmente ese conocimiento con una vida digna para los chavos, ¿no? De decir, puedo vivir de esto, ¿no? Y no como una actividad precaria, ¿no? Sino digna, ¿no? Entonces ya finalmente algunas reflexiones es que este pastoreo de extensivo y estacional pues permite toda esta conservación de los hábitats, ¿no? En todas las áreas del desierto del mundo, ¿no? Por eso es importante recuperar todas esas bases ecológicas de la transhumancia, ¿no? Y radica en que pues, se puede manejar en estos espacios. La agricultura, que bueno, es el concepto que se usa, o el pastoreo, es muy noble, ¿no? Porque se puede dar en los medios más
pues más áridos, ¿no? Y finalmente consideramos que la ganadería trashumante o la ganadería de pastoreo en el desierto chihuahuense, pues es una técnica de fuertes bases históricas de sustentabilidad que además de proteger la biodiversidad y del desierto y del cambio, mantiene valores culturales asociados pues a todo la cultura del desierto, los cuales corren el riesgo de, pues sí, de perderse de manera irreversible, ¿no? Entonces yo creo que casi yo estoy diciendo que ante el cambio climático solo, o bueno, una perspectiva es que la movilidad de ganado puede resistir aprovechando todas las derrotas del sistema. Y bueno, yo aquí la dejo, les agradezco mucho y su paciencia, porque sí me alargué un poquito, pero pues les agradezco su atención. Muchas gracias a la doctora Mora por la presentación. Entonces, pues abrimos un espacio, todavía tenemos tiempo para preguntas de los asistentes, ¿verdad? Si quisieran preguntar o comentar algo, pues está la doctora para responder a sus preguntas. Hay alguien que estaba levantando la mano, sí. No sé si quieran escribir la pregunta o preguntar directamente, como prefieran. Está Araceli Jiménez levantando la mano. Sí, gracias. Creo que es más sencillo hacerla de manera directa. Bueno, entre una pregunta y algún detalle. Pues me gustó muchísimo la exposición, desde luego. Yo creo que se necesitan muchos trabajos de estos, ¿no? Como para ir otra vez considerando esta posición social, económica, ambiental, ¿no? Que tiene la actividad. Desde luego no estoy tan empapada en ella y claro, aprender estas cosas siempre viene muy bien. Yo quiero comentar alguna situación, ¿no? En algún recorrido que hemos realizado también en zonas semiáridas, pues se comenta que las cabras ponen a raya una serie de malezas también, ¿no? De los campos, y junto con las malezas, pues otro conjunto de bichos, ¿no? Que serían, que afectarían, pues, en la producción de alguna manera. Entonces, esta es otra aportación, ¿no? De las cabras al ambiente. Y bueno, trabajando en áreas naturales protegidas, creo que hay una mala interpretación, ¿no? Por ejemplo, cuando señala que en esa zona les impiden entrar, ¿no? Un área natural protegida siempre tuvo gente desde antes de, y actividades económicas desde antes de que se declarara, y se pueden seguir practicando de manera sostenible, de manera regular. No quiere decir que se eliminen por completo, ¿no? Porque van a aparecer otros conflictos, ¿no? Pueden darse estas cuestiones como, por ejemplo, los incendios, ¿no? Porque la maleza pues se va a ir acumulando. En fin, va a haber otras problemáticas asociadas. Entonces, un área natural protegida no es de preservación y de eliminación de actividades dentro de ella, es de conservación, y esto significa aprovechar de manera regulada todos los elementos, pero considerando que las actividades humanas ya existían, ¿no? Desde antes. Y pues muchas gracias. Sí, sí tienes toda la razón en términos de las áreas protegidas. Lo que pasa es que aquí también hay que ver incluso la misma sensibilización. Conozco gentes maravillosas que están trabajando aquí en la región y ver precisamente, como dices, abarcar todavía que, bueno, son las condiciones del hombre que existen así, y sí tener mucho cuidado. Por eso decía, habrá que ver y tener mucho cuidado de qué es lo que se prohíbe y qué es lo que
lo que puede seguir realizándose, ¿no? Como bien lo mencionas, ¿no? Yo lo planteé en esos términos, ¿no? De sí tener, porque lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido en esta zona. Entonces, tienes toda la razón, ¿no? Creo que hay mucha sensibilidad de mucha gente en esta área, ¿no? No sé si haya otra participación. Igual, pueden levantar la mano. ¿Algún comentario? A ver, Bueno, yo quisiera animarme a hacer sí, sí. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención tu trabajo, me gusta mucho. Y sabes que me recuerda como todo esto que yo escuché con mi familia. Mi familia es de Zacatecas y San Luis Potosí, aunque yo crecí en Monterrey. Pero todas las pláticas que escuchaba mis papás, los conceptos que tú mencionaste, pues se los escuchaba a ellos, ¿no? Ellos vivían en esa zona, también tenían cabras, y esto del ahijadero, de todas estas palabras que mencionas, pues me recuerdan a toda esta cultura, ¿no? De la que yo también formo parte. Y me parece muy importante lo que planteas, ¿no? De revalorar, de verlo como un patrimonio, y esta parte de que pues siempre se dice, ¿no? Que la relación que guardan los pueblos originarios con la naturaleza es siempre la más sustentable, ¿no? Entonces, pues en este caso pasa lo mismo, ¿no? Esto que tú dices tiene sentido esto de la transhumancia, me llamó mucho la atención y me gusta mucho, pues conocer la utilidad que tiene esto, y me parece muy importante pues el apoyo, ¿no? O sea, cómo gestionar apoyos, por ejemplo, para la producción de queso. Bueno, yo cuando yo vivo ahora en Ciudad Juárez, pero cuando voy a Nuevo León, busco mucho el queso de cabra, pues porque tiene un sabor especial, ¿no? Y aparte ya es más barato. Si tú vas y lo buscas aquí, por ejemplo, en los centros comerciales, es muy caro. Y cuando lo busco fuera de los centros comerciales, está como que muy rebajado, no tiene el mismo sabor que tiene el queso de cerdo. Y viví un tiempo en Estados Unidos, en Austin, y buscaba el queso de cabra allá, y era carísimo. Una bolita así chiquita, que era como la cuarta parte de un queso que se compra allá en $6. Una bolita de queso. Cuando ahorita creo que, ahora que estuve en Monterrey, me traje queso de cabra precisamente, me costó como 60 pesos, no sé cuánto pesa, perdón, la ruedita de queso, pero se vende como una exquisitez cuando te lo compras en los centros comerciales. Entonces, ¿por qué no comercializar más ese queso, no? Y pues buscar algún apoyo para que esto tenga pues mejores. Sí, creo que esa parte es precisamente de las que nosotros... ¿Había alguien más? Perdón. No, Bueno, que creo que esa es una de las partes, Georgina, que se busca precisamente reivindicar los productos nosotros manejamos también los sistemas agroalimentarios localizados, que tienen que ver con las vocaciones regionales de, bueno, qué se produce aquí y qué es lo que vamos a comer de la región, ¿no? Nosotros podemos ver si se maneja esta región como de las más pobres, sobre todo estas familias del país, cuando se puede reivindicar todo un sistema, incluso no desde la perspectiva turística, pero sí de una revaloración de todo de un corredor alimentario donde tenemos quesos exquisitos de cabra, mezcal y sotol de la zona, porque también hablamos de que hay toda una serie de agaves que no había ahorita. Y son sistemas alimentarios localizados. ¿Qué más quieres? Un cabrito, ¿no? Un queso, un cabrito, un sotol, estos dulces deliciosos, ¿no? El dulce de las biznagas. Y estamos hablando que no tenemos una autonomía alimentaria. Esas son como las preguntas que nos hacemos cuando decimos, no, son zonas muy pobres, cuando hay una potencialidad de poder rescatar a partir de todo este sistema de pastoreo una riqueza alimentaria.
y sustentable, y además que genera la soberanía alimentaria de que tanto hablamos, ¿no? De que es el tema ahorita, y hay que llevarles alimentos de otros lados y todo, ¿no? Entonces, yo creo que es simplemente rescatar las regiones, ¿no? Dentro de esas vocaciones regionales. Bueno, muchísimas gracias. Pues, ¿no se animan? A ver, ¿quién se anima? A ver, anímense, incluso de experiencias. No sé si todos son de allá o son de otros lugares, de qué, zonas vienen o de son, ¿verdad? Que puedan comentar también incluso alguna experiencia. Bueno, si me lo permite nuevamente. Claro que sí. A veces no deseamos que se haga así como diálogo para dar oportunidad a más. Pero es cierto, ¿no? A veces cuando hablamos de este reconocimiento del patrimonio, parece que solamente le damos valor si está turistificado, ¿no? Y creo que no, porque hay que entenderlo en ese contexto. Lo demás es entrar otra vez a las redes de economía neoliberal, que creo que pues de alguna manera han estado escapando, ¿no? Estas microrregiones. Y bueno, pues no sería deseable tampoco meterlas ahí, ¿no? Creo que no es viable tampoco pensar que el turismo es la tabla de salvación, desde luego. Entonces, pues propiamente es el valor por el valor intrínseco, ¿no? Para la propia gente, desde la propia gente, y como usted ya lo señalaba, es ese orgullo de sentirse, pues no sé, cabrero, pastor, y que, bueno, se reconozca desde ahí adentro, ¿no? Yo he trabajado un poco más con pescadores, que también es actividad primaria, ¿no? Y claro, lo mismo. Y sin embargo, cuando uno entra a mirar, hay una gran cantidad incluso de otros elementos culturales, ¿no? Cuántos poemas, cuántas canciones, cuánto bagaje, ¿no? Se tiene allí y que no es tan conocido. Entonces, a mí me parece eso muy interesante, pero dentro del mismo grupo. Y creo que así se le daría el sitio, ¿no? Y también, pues como ha dicho, se mejorarían ciertas condiciones de vida, se generaría el deseo de permanecer en la actividad, pero bueno, pues no sacrificando, ¿no? Otras posibilidades que se pueden tener. Entonces, pues en general me dio muchas ideas esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si ya no hay, si no hay otra participación, pues cerramos aquí, dando las gracias a la doctora Mora. Y pues qué lástima que no hayamos podido tener esto de manera presencial, ¿verdad? Hubiera sido mucho más rico el intercambio. Pero bueno, los que estuvimos el día de hoy, pues gozamos de esta presentación. Muchas gracias. No, al contrario, y me dio mucho gusto poder presentar este trabajo, y pues estamos siguiendo en ello, ¿no? Rescatando en esto. Y pues muchas gracias, Georgina, y a todos los presentes. Y ojalá pronto nos podamos ver y dar un abrazo. Ojalá. Bueno, un abrazo a la distancia mientras tanto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias.